Espíritu de Dios, en todo este lugar desciende. Vamos a declararlo, una iglesia. vez Desciende una vez más, más. dígale al Señor. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Dígale con poder, iglesia, dígale. Con poder. Queremos ver tu poder, Jesús. Con poder. Vístenos de tu poder, Espíritu Santo. Desciende una vez más. Desciende así como en Pentecostés en esta mañana, Señor. Este lugar. Desciende sobre tus siervos, sobre tus hijos. Hoy desciende. Impárteles el poder de tu Espíritu Santo. Desciende una vez más. Desciende, Espíritu Santo. Llena este lugar llena cada corazón. Con poder. Necesito de tu poder. Con poder. Necesito ser fortalecido. Dígale al Espíritu Santo. Desciende una vez más y llena este lugar. Llena mi corazón. Con poder. Llena mi corazón. Con poder. Ese poder que viene del cielo. Desciende una vez para convencerme, dígale al Señor. Y llena este para lugar con poder. Con poder. Que venga tu poder como fuego. Ahora consuma. Avive. Desciende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena este lugar. Quiero ver gente danzar. Quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar. Quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder. Con poder. Desciende una vez más, Señor, y llena este lugar. Con poder. Con poder. Desciende una vez más. Llena este lugar. ¿Cuántos creemos en esta mañana que el Espíritu Santo está descendiendo con poder? Iglesia, en esta mañana el Señor está descendiendo con poder sobre tu vida para sanar las enfermedades, para dar libertad al cautivo, para dar vista al ciego. Hoy el Señor está descendiendo con poder en tu corazón, para que todo lo que tú le presentes al Señor en esta mañana lo recibas conforme las peticiones, conforme la gloria del Padre, conforme la gloria y la dirección del Espíritu Santo. Este es el momento para poner todo delante del Señor. Este es el tiempo, este momento donde el Espíritu Santo empieza a ministrar con la palabra. Cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar con la adoración, cuando se abren nuestros labios en agradecimiento, ahí desciende el poder, ahí desciende la sanidad, ahí desciende la libertad. Y ahora en el nombre de Jesús hay libertad en este lugar, hay sanidad en este lugar, hay libertad en el nombre maravilloso de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos tenemos gozo en esta mañana? Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Salúdela, dígale: bienvenida a la casa del Señor. Bienvenidos, hermanos, a todos los que están aquí en el auditorio Ríos de Agua Viva, bienvenidos. Y a los que están conectados a través del Facebook Live, bienvenidos. No se olvide darle compartir. Esta es una palabra que puede transformar la vida de muchos, como un día la transformó la suya y la mía. Es a través de la palabra de Dios que nosotros creemos en Jesús. Es a través de la palabra de Dios que nosotros ejercitamos la fe.
Entonces no se olviden ahí darle compartir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no se olvide darle compartir en esta mañana a los que están conectados. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, en esta mañana trasladarle un pensamiento que venía a mi corazón esta mañana y el Señor nos ha venido hablando. El anterior domingo estuvimos hablando de un orden como hijos maduros en el Señor, un orden que el Señor quiere que como su iglesia nosotros lo adoptemos para poder alcanzar, decíamos, las promesas que Dios nos había dado, para que Dios pueda confiar todas las riquezas del reino que son entregadas para nosotros, sus hijos. Habíamos hablado de ese orden que como hombres maduros nosotros tenemos que ir desarrollando y dejar, decíamos, un orden de niños, un orden que trae muchas dificultades a la vida del creyente. El orden cuando nos comportamos como niños, podemos caer en muchos errores que después van a ser difíciles levantarnos. Por eso el apóstol Pablo les decía a la iglesia en Corintios que tenía que cambiar ese orden para poder nosotros recibir y que pueda Dios confiar las riquezas de su reino. Dice la palabra que nosotros somos administradores de Dios. Amén. Somos administradores. Mire, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que usted tiene en sus manos, todo lo que Dios permite, es que usted pueda administrar eso. Si usted tiene su trabajo, si usted tiene, hermano, su negocio, eso lo pone Dios para que pueda administrarlo y usted pueda ser fiel en las cosas que nos da el Señor. Pero si nosotros como hijos no entendemos esa madurez, pues nos van a tener que colocar, dice la palabra, ayos o tutores o nodrizas. Pero cuando vamos avanzando en este camino de la fe, pues al principio sí, serán ovejas o personas que necesitan una orientación, pero a medida que vamos madurando y avanzando, tenemos que ya adoptar esa posición de hombres maduros. El apóstol dice que tenemos que avanzar hacia una madurez y no quedarnos en los rudimentos o en las cosas que nos han predicado para poder nosotros creer en la salvación, recibirla, aumentar nuestra fe. Ahora nosotros como personas maduras tenemos que alimentarnos con la palabra ya que es gruesa, con la palabra que nosotros vamos a sacarle todos los nutrientes para poder caminar con el Señor. Amén. Y en ese orden de la madurez, aquí en el Salmo 23, veamos el Salmo 23, 1 al 3. Miro el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento? La mente del Señor. Porque yo le preguntaba al Señor, bueno, si vamos a alcanzar una madurez como hijos, también tenemos que alcanzar una madurez como ovejas. Amén. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Y eso tenemos que nosotros alcanzarla para poder discernir, para poder estar conforme Dios nos quiere tener protegidos. Usted sabe que un rebaño es para proteger del lobo, para proteger del enemigo. Y nosotros como ovejas del Señor tenemos que sentar nuestra posición donde nosotros queremos estar o qué tipo de oveja soy. Y ese es el título de esta mañana de la enseñanza. ¿Qué tipo de oveja soy? Mire que este salmo, el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, que dice, nada me faltará. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, que dice, me pastoreará. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces miramos en este salmo cómo Dios concibe en la mente de él, en los pensamientos del Señor, una preocupación. Él expresa una preocupación y un cuidado que está dirigido a quienes lo seguimos. ¿Cuántos seguimos al Señor?
en el Salmo 23 podemos mirar cómo el Señor está expresando y cómo tiene que ser el cuidado de parte de Él para con nosotros, pero nosotros tenemos que responder a ese cuidado. Amén. Tenemos que responder a la protección que Dios quiere darnos. Mire que nosotros somos el objeto apreciado de su amor. El Señor todo lo hace porque lo ama a usted y porque me ama a mí. Amén. Aún, hermano, dio a su Hijo para que usted y yo podamos recibir perdón de pecados y vida eterna. Siempre en el corazón, en la mente de Dios, nosotros somos sus hijos, sus ovejas preciadas, y es siempre Él mostrándonos su divino amor. Amén. Mire, el Señor cuida de cada uno como un padre cuida a sus hijos. Y ya lo mirábamos el anterior domingo. Pablo diciendo a la iglesia, pues ustedes podrán tener muchos maestros, pero solo tienen un padre. Es el que los engendró en el evangelio. Eso lo podemos mirar, y ahí miramos cómo es la característica del cuidado del padre hacia nosotros, sus hijos. Pero el Señor también quiere cuidarnos como un pastor cuida a sus ovejas. Amén. Dios quiere cuidarnos. Dios, a través de Jesús, el buen pastor, quiere apacentarnos, quiere guiarnos. El problema es que muchos de nosotros no nos queremos hacer guiar por el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Y lo vamos a mirar más adelante, cómo el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, se dedicó a 3 clases de ovejas. Y eso nos va a enseñar a interiorizar qué clase de oveja yo quiero ser y qué clase de cuidado tengo o quiero del Señor, pero qué clase de responsabilidad también yo le voy a dar a Dios. Porque aquí es recíproco, ¿verdad? Dios nos cuida, Dios nos guía, Dios nos alimenta, pero ¿tú qué estás haciendo para contribuir también con lo que Dios hace? Mira el Salmo 29:9, por favor. Salmo 29:9 dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo, todo proclama su gloria. Perdón, Salmo 79:13. Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Mira, aquí miramos cómo Dios, a través de todo el Antiguo Testamento y a través de los profetas, siempre se refirió a Israel como las ovejas de su prado. También se refirió a los líderes religiosos como los pastores que no tenían cuidado de las ovejas. Entonces, la relación de Dios con nosotros es como pastor oveja, pero nosotros también dice que tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son? Alabaremos para siempre, de generación en generación. Siempre en nuestra boca tiene que haber alabanza, agradecimiento a nuestro pastor, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y cuando nosotros hacemos eso, denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, pues el Señor va a derramar su bendición. Amén. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel dice que el Señor cuida a la perniquebrada, a la oveja que está descuidada, a la oveja que está descarriada, a la oveja que no tiene pastor, así como un día nos encontró a nosotros como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y hoy hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro buen pastor y estamos dentro de esa protección, dentro de ese cerco, dentro de ese redil. Y el Señor hoy también nos trae esa metáfora, el Señor Jesús. Miremos Juan 10:14, cómo Dios utiliza al Señor Jesucristo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire cómo Jesús se refiere a él mismo. ¿Cómo qué? Como el pastor
que nos conoce, hermano. Lo más bonito es eso, que Jesús conoce nuestro corazón, conoce de qué tenemos necesidad, conoce de qué tenemos que alimentarnos, conoce, hermanos, de qué tenemos temor como sus ovejas. Pero si nosotros oímos su voz, Él nos va a reconocer como su oveja y nosotros vamos a seguir a nuestro buen pastor y vamos a estar siempre cubiertos, protegidos por el cayado, por la vara del Señor Jesucristo. La palabra dice que hay muchos enemigos de tu alma, de la mía, que andan como leones rugientes, que andan como esos que quieren tomar la presa. Si tú te sueltas de la mano de tu buen pastor, puedes caer en esos peligros. Amén. Entonces mire cómo el Señor Jesús emplea la misma metáfora que se empleaba en el Antiguo Testamento, cómo Dios miraba a su pueblo como ovejas, y aquí en el Nuevo Testamento miramos cómo Jesús también nos mira como sus ovejas. Amén. Y el versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mire qué hermoso, hermano. O sea, nosotros no solamente somos las ovejas del Señor. El que se haya convertido, el que haya creído en el Señor, no solamente la oveja. Dice que Él tiene otras ovejas que hacen parte. Ya dice la palabra en el libro de Romanos que Él nos había escogido desde antes para nosotros seguir al Señor. Y esas son las ovejas por las cuales va el Señor. Usted y yo ya creímos en el Señor, estamos en este redil. Pero allá afuera hay muchos que están marcados como ovejas del Señor, y también el Señor tiene en cuenta esas ovejas. Mire qué amor tan grande del Señor Jesucristo. Mire cómo Él, hermano, denle un aplauso al Rey, no hace acepción de personas. Mire, si tiene, hermano, Dios, Jesús, ese amor tan grande por una persona, hermano, que de pronto por sus errores, de pronto por su pecado, hermano, no se ha acercado a Dios, ¿cuánto más no va a tener amor por usted y yo que estamos caminando en esta profesión de fe, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto el Señor no nos ama, hermano? Si ama aún a las ovejas perdidas, ¿cuánto no nos va a amar a nosotros que estamos aquí perseverando, que cada día estamos tratando de cambiar, que cada día nosotros estamos entregando nuestro corazón? Pero a veces no entendemos eso y menospreciamos a nuestro buen pastor, que es Jesús. Pero pastor, yo nunca he menospreciado. Usted de pronto con las palabras no, pero con las actitudes puede despreciar a su pastor, a ese buen Jesús que lo ama con amor eterno. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado. El amor del Señor no es temporal, no es para este tiempo, es para la eternidad. Y el mismo amor que tiene hoy para ti, para mí, lo tendrá en la eternidad y seguirás demostrando siempre ese amor. Pero tenemos que estar dentro de ese redil, tenemos que estar dentro de los caminos del Señor. Isaías 53:6 dice que todos estábamos perdidos y descarriados. ¿Cuántos de nosotros estábamos descarriados? Ay, hermano, acuérdese un tiempito atrás, hermano, cómo estábamos de descarriados. El Señor nos encontró, hermano, sucios, de barro hasta dónde, hermano, con la necedad, con todo lo del mundo, hermano. Pero ¿sabe qué es tan precioso? Que nos ha tomado en sus brazos, nos ha limpiado con su sangre preciosa, y ahora nos dice: tú eres la oveja de mi prado, tú eres, yo vida por ti. Ese es nuestro pastor, hermano, ese es nuestro Jesús. Amén. Mire, ahora pertenecemos a Él como sus ovejas y podemos reclamar las promesas que se encuentran en este salmo. Usted lee el Salmo 23 y es, hermano, promesa tras promesa del Señor. Pero tenemos que estar como ovejas para reclamar esas promesas. Amén. Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, su vara, su cayado me infundirán aliento.
Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo eso yo lo quiero para mi vida, pero tengo que estar dentro del redil, tengo que estar dentro y tomado de la mano del buen pastor. Amén. Entonces esta mañana quiero mirar qué tipo de oveja soy para alcanzar, hermano, la voluntad de Dios, para podernos hacer apacentar del Señor. Amén. Hoy quisiera hablar de 3 tipos de ovejas que aparecen registradas en la palabra. ¿Y para qué vamos a hablar de esos 3 tipos de oveja? Para que nos identifiquemos y le pidamos en convertirnos en la oveja que Él quiere. Amén, porque todos somos ovejas, ¿verdad? Lavados con la sangre del Cordero, comprados con precio de sangre, todos somos ovejas. Pero podemos estar dentro de estos 3 grupos. Y hoy en esta mañana vamos a mirar y a identificar en qué grupo estoy yo y someterme a la voluntad de Dios para que Él pueda darme esa protección, para que Él pueda darme todas esas bendiciones que como buen pastor nos puede dar a nosotros como sus ovejas. Amén. Lo primero, yo quiero mirar Mateo 9:36, por favor. Y al ver las multitudes, que dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas, que dice, que no tienen pastor. Hermano, mire que Jesús vino aquí a la tierra a las ovejas perdidas de Israel, dice, pero ellos no lo reconocieron a Jesús como su pastor. Y dice que estaba en las multitudes. Hermano, el Señor tuvo compasión de ese pueblo, porque, hermanos, estaban sumidas en un religiosos, en un sistema religioso que no les permitía ver la gloria del Señor. Cuando Jesús vino a traer compasión, vino a traer misericordia, perdón, pero ellos lo rechazaron. Y mire cómo este tipo de ovejas puede estar, hermano, dentro de la iglesia. Ovejas que no tienen rebaño, ovejas sin rebaño. Y estas ovejas son las que están expuestas y son presa fácil de los depredadores. Imagínese una oveja sin rebaño, hermano. El rebaño, usted sabe que se lo cerca en protección. El rebaño, hermano, usted como el pastor tiene cuidado de que no vayan a entrar los enemigos, los lobos, por alguna parte del redil, y usted como buen pastor tiene que estar cuidando eso. Amén. Pero cuando nosotros nos convertimos en ovejas sin rebaño, nos salimos de esa protección y ahí estamos expuestos a que el enemigo venga, hermano, y perdóneme la palabra, haga palo y raya con nuestra vida. Y usted puede estar en la iglesia, y usted puede venir los martes, los sábados y los domingos, pero no se ha constituido en una oveja del Señor, o no ha reconocido un rebaño, no ha reconocido una protección. Amén. Mire, esas ovejas son las que no se sujetan, las que no se someten, que no quieren ser parte de un grupo y que piensan que solas se pueden fortalecer, pero generalmente terminan con dificultades. Hermano, en la mente del creyente, el peor enemigo es creer que yo me puedo fortalecer o que yo me puedo guiar por mi corazón, por mi pensamiento, por mi sabiduría. Ese es el principal error que cometemos como ovejas del Señor. Si nosotros no necesitáramos pastor, el Señor nos compararía con otro tipo o utilizaría otra metáfora, pero dice que somos ovejas. Y como ovejas necesitamos y dependemos de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Cristianos, hermano, que andan sin rebaño, cristianos que andan haciendo la voluntad de su corazón. Vienen a la iglesia, danzan, levantan las manos, pero en el momento de recibir una dirección, en el momento de encauzar su vida para que Dios hable, no le hacen caso a nadie, solamente a la voz de su conciencia y a la sabiduría propia.
Créame que cuando hay esas ovejas dentro de la iglesia, con dificultad, hermano, van a tener protección. Y van a ser presa fácil para que el enemigo pueda destruirlas, pueda, hermano, pueda acabarlas, pueda matarlas. Y estoy hablando espiritualmente, con engaños en nuestra mente, con engaños en nuestro corazón. Por eso qué importante es que nosotros busquemos un rebaño. Amén. Para que podamos ser protegidos y también alimentados, guiados, fortalecidos. Que cuando hay dificultades en nuestra vida, usted tenga un foco para poder, hermano, salir de esas dificultades. Tenga una guianza del Espíritu Santo para poder comportarse, para poder dirigir su vida. Porque yo tengo algo muy claro, hermano. En mis 45 años, a los 25 años que yo, hermano, estaba en el mundo, siempre tuve errores y nunca, hermano, saqué algo bueno de dirigirme en mi propia sabiduría o como yo pensaba que estaba haciendo las cosas. Tuve que venir al Señor para que el Señor tomara, me lavara, me limpiara y me empezara a guiar como oveja suya. Por eso es necesario, hermano, si hoy usted está en este lugar, tome la decisión de hacer parte del rebaño del Señor. Tome parte y tome la decisión de sujetar su vida primero a Jesús, pero también a aquellos hombres que ha puesto el Señor en nuestra vida para que apacenten su alma. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el Señor pone y coloca pastores conforme su corazón para ser guiados y para ser conducidos. Porque usted podrá decir, no, pues a mí que me pastoree Jesús. No, así no funciona. Él es nuestro buen pastor, pero ha delegado, hermano, sobre hombres, mujeres, siervos, siervas de Dios, que puedan tener cuidado de la grey de Él. Y si nosotros andamos como ovejitas sin rebaño, usted puede asistir aquí, puede venir y muy bonito, estar pendiente de la palabra y congregarse. Pero si no se sujeta, hermano, es fácil de caer en la presa del enemigo. Va a tener dificultades en su vida. Amén. Vamos a tener dificultades. Si no nos sujetamos, vamos a tener dificultades. Y eso hace parte de reconocer la madurez que como oveja voy adquiriendo. Amén. La madurez que como oveja voy yo desarrollando en este rebaño, en este camino, en este redil del Señor. Entonces mire que ahí el Señor nos muestra que hay ovejas sin rebaño. Perdónenme la expresión, ovejas que les gusta hacer lo que quieren. Ovejas que les gusta hacer lo que no se las ha mandado hacer. Y después vienen las consecuencias y los problemas. Amén. Dios quiere, hermano, siempre que nosotros tengamos un rebaño. Dios nos ha bendecido tanto, hermano, que nos ha puesto en este lugar, nos ha dado pastores, amén, que nos apacienten con ciencia, con inteligencia. Y ustedes tienen que orar para que se levanten más hombres y mujeres de Dios con ese deseo de pastorear y de cuidar la grey del Señor. Entre más hombres con sabiduría, hombres escogidos de Dios, se levanten en la iglesia, usted va a ser bendecido. Amén. Porque siempre va a ser guiado por la voluntad del Señor. Otro tipo de ovejas de las que nos habla la palabra es ovejas del redil. Salmo 23:1 al 4 dice la palabra del Señor. Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El versículo 3 dice: confortará mi alma. ¿Qué dice? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero esos beneficios los vamos a tener cuando somos ovejas de redil. Amén. Cuando estamos caminando de la mano de nuestro pastor, vamos a obtener todos esos beneficios que nos habla aquí el Salmo 23.
Dice que estas ovejas se mantienen dentro de un establo, dentro del redil. Amén. Y también empiezan a conocer los límites que marca la cerca. Ellas saben que en el redil no se pueden salir de esos límites, porque allá afuera pueden peligrar, porque allá afuera están, hermano, toda clase de enemigos que pueden acabar con la vida de la oveja. Entonces la oveja que tiene redil siempre va a estar marcado por ese parámetro de la palabra, y usted va a estar guiado, hermano, por lo que la palabra le permite hacer. Hasta este es mi límite y hasta aquí yo llego. Esa es la libertad tan hermosa que nos ha dado el Señor. Pero tenemos que aprender a conocer que si nos salimos de esa cerca, de esa protección de nuestro pastor, de ese redil, vamos a tener problemas. Amén. Y mire que la oveja que está dentro del redil escucha la voz de su pastor. ¿Y cómo lo hace? Cuando usted va donde su pastor y le pide consejo, le pide acompañamiento, le pide que sea discipulada su vida en las cosas de Dios. Amén. Usted desea en su corazón transformar su carácter, porque el discipulado es eso, hermano, transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y cuando nosotros estamos dentro como ovejas del redil, nuestro corazón tiene que anhelar ser discipulado. Y sabe que el discipulado, hermano, como les decía el anterior domingo, es una muerte para el discípulo. Ahí en el discipulado es donde usted empieza a aprender el carácter de Cristo. Es donde usted empieza a morir a sus concupiscencias, es donde usted empieza a morir a los deseos de su carne, es donde usted empieza a morir al intelecto, es donde usted empieza a morir a su voluntad y empieza a hacer la voluntad del Señor. Por eso es necesario que como ovejas estemos dentro del redil para ser apacentados, para ser guiados por las sendas de justicia que nos habla el Señor. Pero tenemos que estar dentro del redil, tenemos que ser parte de las ovejas del Señor para que Él nos vaya moldeando su carácter. ¿Sabe que el Señor, como el perfecto alfarero, toma nuestra vida que es como barro? ¿Sabe qué tiene que hacer para moldear un hombre nuevo? Destruir el que estaba viejo. Ese hombre de barro que, hermano, con sus rajaduras, con todo, tiene que desmenuzarlo. Y eso lo vamos a aprender a través del discipulado. Por eso nosotros tenemos que anhelar, y vamos a empezar aquí en la iglesia un discipulado, pero no como el discipulado del martes que es abierto, sino un discipulado para formación de carácter con todos los que hacen parte del servicio. Amén. Es necesario, hermano, es necesario que seamos molidos en nuestro carácter para nosotros tomar el carácter de Cristo. Si no, no vamos a avanzar, si no, no vamos a madurar. Pero eso lo hace la oveja que está dentro del redil, la que tiene, hermano, autonomía, la que tiene, hermano, ¿cómo se puede decir? Que está identificado donde el Señor lo ha llamado, donde el Señor lo ha puesto. Hace parte del redil del Señor. Y esas son las ovejas que están dentro del redil. Dice que son apacentadas junto a corrientes de aguas. Hermano, ¿sabe que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que siempre tratar de nosotros, hermano, estar junto a la palabra de Dios, siempre alimentados con esa corriente del Espíritu Santo, para reverdecer como árboles frondosos, para nosotros poder dar fruto? Y es el pastor el que nos lleva a esas aguas, nos lleva a alimentarnos de la palabra de Dios. Mire, la corriente de aguas en las ovejas tienen que ser llevadas ellas a un sitio donde las aguas estén calmadas y estén reposadas.
Porque si ellas toman agua que esté con mucho barro, con mucha suciedad, puede matar a la oveja. El estómago de la oveja es muy delicado. Y si ellas toman agua que esté combinada con barro, con la suciedad que usted sabe que en los ríos puede presentarse, se puede morir la oveja. Por eso la oveja tiene que ser apacentada junto a corrientes de aguas, pero aguas que estén saludables. Por eso, hermanos, nosotros como ovejas tenemos que anhelar la sana doctrina, la palabra, hermano, que viene directamente de la palabra de Dios. Como ovejas nosotros no podemos guiarnos en palabras de hombres. Eso nos va a hacer daño a nuestro organismo, nos vamos a envenenar, nos vamos a morir espiritualmente. Por eso tenga mucho cuidado lo que usted hoy en día el internet, hermano, es fabuloso para escuchar enseñanzas, para escuchar, hermano, la Biblia, usted la puede desglosar ahí como usted quiera. Pero tenga mucho cuidado a quien está escuchando. Tenga mucho cuidado. Hoy en día hay muchas doctrinas falsas que predican con Biblia, pero son enseñanzas nacidas de los corazones de los hombres, que eso no te va a traer salud a tu vida espiritual. Por eso tenemos que estar en el redil para que el buen pastor, que es nuestro Jesús, siempre nos lleve a esas aguas, a esa palabra que nos va a producir siempre vida, amén, y no muerte. También dice la palabra ahí en el Salmo, lugares de delicados pastos. Siempre el Señor nos va a escoger el alimento que nos va a dar. El alimento que te va a dar el Señor siempre te va a hacer crecer y siempre te va a nutrir. Amén. El alimento que te da el Señor siempre va a ser para bien, como ovejas. Cuando usted salga desanimado de este lugar, no reciba esa palabra porque no viene de parte de Dios. El Señor siempre nos va a dar alimento para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos, para guiarnos, para decirnos: tú eres mi hijo, tú eres mi oveja. Pero nunca el Señor te va a dar una palabra para tirarte en el piso. Cuando eso pase, no reciba, porque el Señor Jesucristo siempre nos va a dar esos lugares delicados, esos pastos verdes, ese nutriente como ovejas que necesitamos. Amén. Pero eso lo vamos a conseguir cuando estamos dentro del redil. Y dice que incluso en el valle de la sombra y la muerte, el Señor nos guiará con su vara y con su cayado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado angustias? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado aún la muerte? Pero el Señor siempre ha estado ahí con su vara, con su cayado. ¿Qué dice la palabra? Infundiéndonos aliento. El Señor Jesús siempre ha estado al lado de nosotros. Y en ese acompañamiento de ese valle de sombra y de muerte, hermano, siempre nos está diciendo: tú eres mi hijo, yo te amo, y nos levanta. Muchos de nosotros hemos querido, hermano, morirnos en circunstancias diferentes de nuestra vida, pero lo más precioso es que siempre Jesús está ahí. Siempre Jesús está con esa mano extendida, con esa diestra de poder que no va a hacer que tú resbales. Y siempre va a estar Él pendiente para que tú seas salvo, para salvarte y para llevarte a lugares espaciosos. Pero tenemos que ser parte de ese redil para que recibir ese cuidado de nuestro buen pastor, que es Jesús. Amén. Entonces, mire, 3 clases de ovejas: aquellos que no tienen redil, aquellos que no oyen la voz de su pastor, y por último, ovejas del desierto. Y este punto es donde nosotros tenemos que llegar como ovejas. Lucas 15:4, por favor. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6:
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a esta condición de ovejas del desierto. ¿Sabe por qué? Porque son ovejas que han madurado, han crecido al lado de su pastor y pueden alcanzar niveles de autonomía sin dejar de pertenecer al redil. Eso hace la madurez en la oveja. Que nosotros, hermano, podamos entender que en algún momento podamos ir por una oveja que está descarriada, una oveja perdida, pero usted como oveja madura se va a poder quedar sola. Amén. Para que el pastor pueda atender esa oveja pierniquebrada, esa oveja que se fue de redil, aún las ovejas que no han conocido del Señor. Nosotros ya tenemos que adquirir esa condición de ovejas del desierto y no depender totalmente del pastor. Nosotros tenemos que, hermano, poner nuestra vida delante del Señor y en las circunstancias difíciles usted pueda sostenerse en el camino de Dios. Amén. Eso va a llevar la madurez. Eso va a llevar a que usted, hermano, el tiempo que su pastor le pueda a usted estar dando, y usted como una persona, una oveja madura, se lo pueda dedicar a una persona, a una oveja que necesita, así como usted y yo necesitamos cuando nos convertimos al Señor. Y esa condición de ovejas del desierto son las que nos van a llevar a mantenernos juntos, obedeciendo lo que ha establecido el Señor Jesucristo como límites. Ahí nos vamos a dar cuenta del carácter maduro de la oveja. Cuando su pastor esté por allá dedicando el tiempo a las ovejas que necesitan ese alimento, cuando recién se convierten, usted puede estar dentro del redil, hermano, haciendo la obra. Usted puede estar dentro del redil sirviéndole al Señor. Amén. Y no que nosotros estemos solos. Es que yo quiero que el pastor a mí me venga y me acaricie. El pastor quiero que venga y me apacente. No, esa condición de ovejas maduras tenemos que adquirirla para que otras ovejas puedan entrar al redil, para que otras ovejas perdidas, para que otras ovejas que necesitan del buen pastor, que necesitan de la palabra de Jesús, que necesitan de ese alimento, puedan entrar al redil. Cuando nosotros adquirimos esa madurez ya no somos egoístas. Si nos mantenemos dentro del redil, si nos mantenemos en esa unidad como ovejas, pero ya no estamos dependiendo totalmente del pastor, sino que podemos tomar determinaciones, podemos tomar, hermano, la guianza a través del Espíritu Santo, pero lo vamos a alcanzar ¿cómo? Con una madurez. Amén. Las ovejas del desierto se saben defender, se mantienen leales al lugar donde Dios las ha colocado. Eso es especial, hermano, en las ovejas maduras. ¿Cuántos sabemos que este es el lugar donde el Señor nos ha colocado? Que va a tener dificultades con sus hermanos, gloria a Dios. Pero esas dificultades, cuando usted tenga la madurez, no va a ser que usted abandone el redil, sino más bien se va a fortalecer y va a ayudar a fortalecer al hermano y va a ayudar a fortalecer a la otra oveja que de pronto está causando problemas dentro del redil. Pero tenemos que ayudar, hermano, en el redil tenemos que adquirir esa condición de ovejas del desierto, que pese a la adversidad, que pese a las dificultades, seguimos poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mantenernos, hermano, en esa unidad para podernos defender. Amén. Mire, aquí dice la palabra que aquel hombre fue por una oveja que se había perdido y cuando regresó la tomó en su hombro y dice que sus amigos se regocijaron. Amén. Las ovejas maduras siempre van a estar en regocijo cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja entra al redil, cuando una oveja
hace parte del rebaño del Señor. Amén. Pero a veces, hermano, como ovejas, es como si sintiéramos que alguien nos va a venir a correr el puesto, que alguien nos va a venir a quitar lo que Dios nos ha dado. No, hermano, Dios en su infinita misericordia le da a cada uno conforme su fe, le da a cada uno conforme usted tenga la capacidad de administrar. No nos cerremos en el redil, hagamos que cada vez sea aumentada las ovejas del Señor y podamos nosotros, hermano, compartir de esa gracia, esa misericordia, esa bondad que el Señor nos ha dado. Porque así como muchos pueden llegar a esta casa, acuérdese cómo usted llegó a este lugar, cómo llegó a los caminos, cómo llegó al redil del Señor. ¿Llegamos limpios? ¿Llegamos bien puestos o llegamos destruidos? ¿O llegamos, hermano, con las piernas quebradas? ¿O llegamos sin esperanza? Y nos acogieron ovejas maduras y nos llevaron y nos apacentaron y nos guiaron. Así nosotros tenemos que dedicar nuestra vida por aquellas ovejas que el buen pastor, que es Jesús, va a ir a traer, las va a colocar en este lugar y nosotros tenemos que darles el ejemplo para que ellas crezcan como el Señor nos ha hecho crecer a nosotros. ¿Sabe que hay una parábola en la palabra de Dios que cuando dice la palabra que había varios trabajadores en el día, ¿verdad? Y llegó el que primero había llegado a trabajar, llegó por la mañana, dice que otro llegó a mediodía y otro llegó por la tarde. Pero al momento de pagarles, el dueño de la hacienda les pagó a todos por igual. Y los primeros que estuvieron trabajando dijeron: ah, no, esto es injusto, nosotros recibimos el calor del día, nosotros recibimos todo ese sol todo el día, y el que llegó de último, el que llegó a las 6 de la tarde va a recibir el mismo pago que nosotros. No, ¿por qué? Y a veces como ovejas inmaduras nos comportamos así dentro de la iglesia. Llegan personas con los dones, con las capacitaciones del Señor a querer aportar a la obra, y usted se cierra y dice: no, ve, ¿por qué? Si este es mi puesto. Hermano, esas son actitudes de ovejas inmaduras. Nosotros tenemos que aprender que el Señor da conforme su gracia y conforme su misericordia. Nosotros no somos nadie para juzgar o detener lo que el Señor quiere hacer con una persona. Y eso tenemos que aprenderlo. Así vamos a ver crecimiento en la iglesia. Así vamos a ver, hermano, que el redil va a ir aumentando y vamos a ver cómo el Señor nos va a multiplicar. Amén. Pero si nos cerramos a que no, esto es mío y esto aquí no entra nadie y esto es un círculo cerrado y aquí no, hermano, nos vamos a quedar ahí donde estamos. Por eso, hermano, cada vez que usted vea a una persona que quiere entrar al redil y que viene y con toda la fuerza ayudar a depositar todos los dones que el Señor le ha dado, gócese, regocíjese en el Señor, dígale: gracias, Señor, porque tú estás trayendo a las ovejas perdidas y las estás colocando en tu redil, las estás lavando así como un día me lavaste a mí. Pero eso tenemos que hacerlo, hermano, cuando alcanzamos la madurez como ovejas. Entonces mire cómo el Señor nos ha venido hablando de esa madurez como hijos, pero también en convertirnos en una oveja madura, en una oveja que siempre esté dispuesto a escuchar la voz de su pastor, en una oveja que siempre esté dispuesta a hacerse guiar, a hacerse apacentar, a hacerse aún corregir. Sabe que lo más difícil en el hombre, en el ser humano, es cuando alguien te viene a ti y te dice: mira, estás fallando en esto, corrige. Y dice la palabra en el libro de Proverbios que si uno exhorta al necio, se convertirá en el enemigo, pero si exhorta al sabio, ¿qué dice la palabra? Lo amará. ¿Tenemos sabiduría o tenemos necedad? Vamos a tener sabiduría cuando alcancemos la madurez como ovejas. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana
que esta palabra que hoy nos ha dado sea un desafío para podernos convertir en la oveja que el Señor quiere. No en ovejas sin rebaño, sino en ovejas que están dentro de un redil, que conocen los límites, que saben hasta dónde pueden llegar, que escuchan la voz de su pastor, que están dispuestas a ser corregidas, aconsejadas, acompañadas, discipuladas, que pueden ser apacentadas junto a corrientes de aguas, que pueden ser llevadas a delicados pastos, incluso en el valle de la sombra y de la muerte pueden ser libradas. Hoy queremos, Señor, pertenecer a esa clase de ovejas. Hoy, Señor, permíteme cambiar si de pronto he estado fuera o no he tenido rebaño, no he tenido redil, por querer hacer mi voluntad, lo que dicta mi corazón, Señor. Hoy quiero pertenecer a tu rebaño, a tu redil, Señor. Alcanzar la madurez como oveja para convertirme en esa oveja del desierto, que pueda siempre defenderse, mantenerse leal, que se alegren juntamente con su pastor. No queremos solamente esas ovejas que estén demandando la presencia permanente, sino unas ovejas agradecidas, porque lo que han recibido de nuestro buen Jesús está formando, está edificando sus vidas. Gracias, Dios, en esta mañana. Señor, permítenos entender y comprender cuál es tu voluntad, cómo nosotros debemos caminar como las ovejas de tu prado, mi Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor y tu vida das por nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos alimentas cada día, Señor. Nos llevas, Señor, a ese lugar espacioso. Señor, nos cuidas, Señor. Nos proteges, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has sido bueno, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, ha lavado nuestras vidas, porque estábamos perdidos, sin esperanza, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has derramado de tu amor en nosotros. Gracias, Jesús, porque, Señor, tú, Señor, confiaste, pusiste, Señor, tu confianza en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has levantado, Señor. Nos has levantado del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación. Gracias, Jesús, porque tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice tu palabra que nos has emblanquecido como blanca lana. Que aunque nuestros pecados eran rojos, tú como tus ovejas, Señor, nos has lavado con tu sangre preciosa y nos has emblanquecido, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por el perdón de pecados. Gracias, Jesús, por tu misericordia, Señor. Hoy, como tus ovejas, Señor, queremos ser llevados, pastoreados, Señor, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice tu palabra, nosotros podamos recibir salvación, vida eterna, Señor.
Manténnos dentro del redil, Señor, para que cuando aparezcas tú, el príncipe de los pastores, podamos decir: somos tus ovejas. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Bendito eres solo tú, Dios. Me has tomado en tus brazos.